Muy buenas tardes. Mi estimado Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Un placer estar con ustedes esta tarde. Saludos, Claudia. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Hola, Hola tú, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Qué bueno verte otra vez. Igualmente, te veo un poquito pixelada la imagen, no sé cómo me ves tú. Yo te veo bien. ¿Me escuchas bien? Sí, pero digamos que pareciera que hubiese alguna pequeña dificultad porque la imagen no es tan nítida. ¿Cómo estás de señal de Wi-Fi Mm, ahí? ¿Estás cerca de tu router? pues un poquito, es que estoy en una finca, entonces me hice en un cuarto. No ha mejorado. Ya. ¿Ya mejoró o Ahorita te no? escucho. No, sigue siendo ahí un poquito, yo creo que, pero Entonces no me es la voy a mover. distancia, es la señal, es la señal. Tratemos de ubicar un mejor lugar donde ¿Me ves mejore la mejor ahí? señal. No, igual, te ¿Qué sigo tal viendo ahí? igual. No Igual. sé los demás cómo te están viendo, alguien que nos retroalimente de las personas que están conectadas. Pilar, Jorge, alguien que nos diga cómo ven, si están viendo nítido a Catalina, por favor. Yo la sigo viendo muy pixelado, la imagen la sigo viendo muy pixelada. Alguien que nos retroalimente, por favor. Me estoy acercando a ver si mejora. Sí, ya Adriana me dice que se ve pixelada. Sí se ve pixelada. Bueno, me voy No a le hacer digo al que lado. el que se debería ver pixelado sería el feo, no la bella. Y la bella se está viendo pixelada. Ya está mejor. No, Ahora igual. sí Entonces va a estoy tocar al que lado. nos... Bueno, entonces esperemos a ver si mejora. A ver. Sí, todos me están confirmando que te ven pixelada. Entonces va a tocar... Nos tocó así. Tocó Nos tocó así. así. Bueno. Sí, nos ¿Y tocó el así. sonido Algo, cómo se no, ve? sí. ¿El sonido cómo se El escucha? sonido está mejor que la imagen. Jorge me dice Me que se dice desconecte, que se que desconecte. ¿Me vuelvo a conectar o qué? hagámoslo a ver, por favor. Listo. Desconéctate y te vuelves a Vale. conectar. Ya vamos a Eh, aceptar la sugerencia que nos están haciendo Jorge, Adriana Roldán, para que Catalina se eh, desconecte por un minuto y se vuelva a conectar. A ver si mejora y la... co- Muy bueno. Sí, estoy de acuerdo con Adriana, no se ve muy bien, no se ve muy bien. Muy bien, a las personas que están llegando, estamos, bueno, ya Catalina se volvió a conectar. Vamos a ver cómo nos va, crucemos los dedos, a ver si mejora la comunicación. ahora sí. Mm, un poquito mejor, pero Ay, bueno, ¿qué ya vamos a hacemos? proceder de esa manera. Tenemos desde Chile, nos saludan, muchas gracias. Bueno, Catalina,
muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, a ti, gracias por invitarme. Aquí me tocó cambiar de lugar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Se escucha bien? ¿Se ve Y mejorcito? se escucha bien. La imagen no está muy buena, pero se escucha mejor. Muy bien. Vale. Entonces, para las personas que están conectadas en este momento y quienes no me conozcan, mi nombre es Germán Benavides, director de Humanizarte, y tengo el placer, el honor y la fortuna de presentar hoy a mi invitada, Catalina Rico. Catalina Rico estudió ingeniería mecánica, ¿cierto? Sí, mecánica. Ok. Sí. Pero adicionalmente ha tenido toda una preparación que en este momento está culminando una de sus etapas en un doctorado en psicología de la comunicación, interacción social y desarrollo humano. Es creadora de la metodología de juego formativo 3KES, Enneagrama, más improvisación teatral, que es uno de 13 los 13 Ks. Ok, perfecto. Ajá. Eh, bueno, Catalina, tengo el placer de conocerla hace varios años y tuvimos la fortuna de compartir una experiencia muy bonita en San Francisco, California. Eso fue, ¿hace cuánto? ¿Recuerdas cuántos años fue eso, En Catalina? el 2011. En el 2011 fuimos al O sea, hace Congreso. 9 años. Hace 9 años tuvimos la oportunidad de coincidir en el Congreso, en la Conferencia Internacional de Enneagrama de ese año, en San Francisco, California, donde los dos éramos ponentes por primera vez con traducción simultánea en la Conferencia Internacional de Enneagrama de la IEA. Eh, Así yo- es. eh, Catalina tuvo la oportunidad en ese momento de hacer una ponencia sobre enneagrama y teatro, ¿cierto? No recuerdo cuál era el nombre exacto, ¿me lo recuerdas? Sí. Era Enea- eneagrama y teatro, sí, improvisación Exacto, teatral y eneagrama. perfecto. Nosotros, yo con María Mercedes Duque, tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de Enneagrama y la magia del amor y la alquimia del amor. Entonces tuvimos esa grata experiencia donde hay registro fotográfico muy interesantes Sí. de ese viaje. Muy bien, entonces entremos en materia, Catalina. Yo quiero hacerte una primera pregunta para introducirnos en el tema de Enneagrama, que es el trasfondo de todo eso, con la disculpa maravillosa de conocer ese trabajo maravilloso que has hecho relacionando el Enneagrama con el teatro. Entonces empecemos por partes. ¿Cuándo conociste el Enneagrama y qué significó para ti como persona, como ser humano, el conocer el Enneagrama? Lo conocí en el 2005 en Medellín, yo soy de Medellín, en un taller de un fin de semana y yo ya venía en un proceso como de un año porque estaba en una crisis existencial, era ingeniera, no me gustaba mucho, me enfermé, entonces estaba como haciendo un proceso de búsqueda y entre todas las herramientas que conocí el eneagrama. Y lo que más me impactó del eneagrama fue ver que yo podía desarrollar un montón de potenciales, un montón de virtudes que tenía, que yo no me tenía que quedar en el ser humano que era en ese momento, sino que yo tenía un montón de potenciales para desarrollar que no conocía de mí, que tenía que despertar. Y yo dije, yo le voy a creer a esto, eso, pues como que yo puedo lograr las virtudes, yo puedo lograr la serenidad, yo puedo lograr la ecuanimidad, yo puedo lograr la humildad, yo puedo lograr el desapego. Y eso para mí fue como, pues le voy a creer, porque yo en ese momento tenía una mente loca, pues uno tiene una mente que me decía mucho que no confiaba en mí, que no hacía bien las cosas, que no estaba bien. Entonces como que el enneagrama a mí fue como una puerta hacia el ser, hacia el espíritu, hacia confiar en que los seres humanos podemos ser mucho más que una máquina, a despertarnos cada día, a trabajar, a comer, a dormir y ya, ¿cierto? Entonces ahí fue como un flechazo, me flechó el enneagrama y ahí lo seguí buscando, eh, pues como que ese impulso llegó a mí de buscarlo, 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 de ahí me fui a Barcelona. Para eso que del taller salí como yo al principio dije, no, yo puedo ser todo menos creativa, pues porque a mí me encantaría ser creativa, pero no soy creativa, soy ingeniera, trabajo como ingeniera, siempre me encantaba, pero no
me lo creía. Entonces ahí me fui a Barcelona y dije, pues voy a explorar esa parte mía creativa que no he explorado. Y empecé clases de improvisación teatral porque era muy tímida. Cuando expuse mi tesis como ingeniera, me acuerdo que a mí me temblaban las rodillas, me temblaba la Pero voz, me espérate, costaba mucho te hablar hago en una público. pregunta. Dame un segundo, te interrumpo y te hago una pregunta. Dale. Era la segunda pregunta que te iba a hacer. Digo, entonces esa fue tu aproximación al eneagrama. Eh, ¿Tú no tenías el hobby o la afición por el teatro entonces hasta que llegaste a Barcelona? No, yo decía, al teatro para mí, pues yo no sirvo para teatro, porque es que a mí me costaba hablar en público. Ni siquiera era capaz, fui capaz de exponer bien mi tesis a ingenieros, ahora pararme en un escenario. O sea, yo era muy tímida y yo decía, no, para mí teatro no. Y eso es un tabú que todos tenemos, no, yo no sirvo para el teatro, yo no sirvo para el teatro. Pero cuando llegué a Barcelona vivía con una prima que está muy metida en el tema de alimentación, de escuela de magia, de la conciencia. Y me llevó un volante a mi casa y me dijo, Cata, mira eso. Y entonces decía teatro espontáneo, improvisación teatral, para aumentar tu confianza, para la vida, para desarrollar tus talentos. Y era un teatro consciente. Y yo dije, ¿será que me meto? Pero con mucho miedo, porque yo decía, yo no sirvo para teatro. Pero dije, bueno, voy a creer que yo puedo explorar esos potenciales que no conozco de mí. Y me acuerdo que en las primeras clases yo era bloqueada y yo decía, no, yo no sirvo para esto, a mí no me sale nada, a mí no me fluye. Veía a la gente como toda extrovertida, toda espontánea, toda charra, toda divertida. Y yo no. Pero dije, me voy a dar el permiso de estar en esta incomodidad. O sea, salí de mi zona de confort, ¿cierto? Eso es salir de la zona de Ajá. confort, que uno se incomoda, que no le gusta. Y a medida que fueron pasando las clases, empecé a ver que lo disfrutaba, que me gustaba. Y como ya conocía el enneagrama, empecé a ver que todo lo que salía eran las maneras de reaccionar. O sea, cómo reaccionas tú, porque es que en la impro tú no planeas, tú no tienes un libreto, tú no piensas lo que vas a decir, tú simplemente actúas. Y esa forma de personalidad. Bueno, se nos Entonces congeló yo la dije, imagen. Aló. ay no, se congeló. Ahí sí, ahí volvió, ahí Hasta, volvió. Continúa, continúa. hasta dónde me Te oíste. estoy escuchando, ahora sí. No, no, Bueno, no se cortó entonces yo mucho, empecé no a se ver, cortó mucho. bueno, empecé a ver que todas las reacciones era la personalidad, pues como que yo era la única del grupo que conocía el enneagrama y yo veía cómo reaccionaban todos, entonces estaba el que siempre peleaba, el que siempre ayudaba, el que siempre conciliaba, ¿cierto? Entonces yo dije, wow, esto es una técnica súper chévere para unirla con el eneagrama, porque el eneagrama dice que tenemos tres centros, que son la mente, la emoción y el cuerpo, y que la única manera de comprender algo es pasándolo por los tres. Entonces yo dije, para que haya una comprensión, el teatro y la impro son una herramienta buenísima, porque no se queda en la mente teorizando con una situación, se evidencia lo que sale. Es a Lastimosamente la confiar en señal vuelve y ti. se nos bloquea. Ay, no, no sé qué Aló. hacemos. Estoy al lado del Sí, módem. tenemos ahí Hola, dificultades allá. Ya. ¿Hay más ¿qué personas de hacemos? pronto que estén conectadas simultáneamente con el mismo Pero Wi-Fi y pueden estar ya les recargando la dije, red? ya les dije que reinicie el módem. Se está viendo así de mal que hay que hacer eso. Ya les dije No, 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 que nadie se no se metiera a ve tan internet. mal. Exacto, que nos colabore con eso. A ver, no, la imagen es pasable, pero es Espérame cuando un se momento, paraliza, es que yo vuelvo a se decir. para. Espérame un momento, yo Ok. vuelvo a decir. Bueno, es una lástima porque el tema es realmente fascinante. Este, esta relación que Catalina ha hecho del teatro y del enneagrama me parece una opción genial. Y bueno, tengo muchas preguntas para ella de cómo puede ayudarnos esa combinación con esas dos herramientas para un trabajo
no solamente de autoconocimiento, sino de transformación personal. Bueno, continuemos Bueno, ya, entonces. Entonces, digamos que bueno. dentro de tu proceso personal te atreves a salir de tu zona de confort y, uy, ya mejoró ostensiblemente. Ahora sí te vemos Ay, qué mucho bien, mejor. por fin. Esperemos que se mantenga así. Súper. Bueno, entonces descubres el teatro e inmediatamente eh, te llega la idea, esto combina perfecto. En ese momento ya estabas haciendo alguna maestría, estabas haciendo algo que estabas estudiando No, específicamente. no, ahí yo estaba trabajando como ingeniera en Colombia, en una cervecería, renuncié y me fui a Barcelona a hacer un máster en dirección de plantas industriales. Entonces, Ok, mientras hacía el máster, me metí a teatro, me metí a técnica vocal, me metí a filosofía, psicología, como que dije, voy a aprovechar a explorar todo ese lado creativo que no conozco de mí y en Barcelona hay mil oportunidades. Entonces empecé, cuando terminé el máster, que duró un año, yo me quería quedar a vivir en Barcelona, entonces dije, voy a buscar algo que me guste mucho y como ya había descubierto que me encantaba el ser humano, comprender el ser humano, el inconsciente, la personalidad, dije, voy a buscar algo en psicología. Entonces ahí busqué el doctorado en psicología y desarrollo humano, me presenté como ingeniera, me mostré todos los cursos que había hecho y me aceptaron. Entonces hice un año de materias y al año propuse hacer mi tesis en enneagrama e improvisación teatral. Todo ese año yo venía haciendo impro, fuera de eso me metí a talleres de enneagrama, fui a uno con Isabel Salama, fui a otro con Julia León que era de enneagrama para guionistas, o sea, seguí buscando el enneagrama y entonces dije, yo quiero hacer mi tesis en teatro y enneagrama, en impro y enneagrama. Entonces al principio me dijeron, enneagrama no es muy académico, ¿cómo así? Enneagrama, no. Entonces hablé con Isa Salama, de la que es la presidenta de Enneagrama de España, y le dije, Isa, por favor ayúdame a hacer una carta donde demuestre que el enneagrama sí se usa en universidades. Entonces Isa me hizo una carta mostrando que en la Complutense, que en varias universidades de Estados Unidos se usaba el enneagrama. Entonces ahí dijeron, listo, la puede hacer en enneagrama. Entonces ahí qué la maravilla. vida, no sé por qué, la vida me dijo, tenés que volver a Medellín y hacerla en Medellín, porque todo lo que tenía en Barcelona que la iba a hacer se cerró, como un dominó que se van cayendo las fichitas, como que la vida me dijo, devuélvase y hágala en Medellín. Entonces volví, cogí un grupo de 10 personas, conejillos de indias, un director teatral experto en impro, y entre los dos yo le decía, yo quiero generar emociones, yo quiero generar, sacar la rabia, yo quiero mirar cómo es la tristeza en esa persona, ¿cierto? Entre los dos fuimos creando ejercicios de enneagrama impro y se lo aplicamos a este grupo durante 6 meses, 2 horas semanales. Y eso fue un proceso súper bonito, transformador, hermoso. Y yo dije, no, esto funciona, lo grabamos. Y esto sí funciona, yo lo voy a empezar a ofrecer a empresas, a personas. Y bueno, aquí estoy, ya llevo 13 años en este camino trabajando con IPRO y Enneagrama. Ahí voy. Bueno, ¿qué le dirías tú a una persona que, por ejemplo, conozca el eneagrama y le suene el tema del teatro, pero que no, como tú al principio, no, yo soy negado para eso, o nunca se me ha ocurrido que pueda trabajar con el eneagrama? Entonces, ¿qué le dirías tú a una Sí. persona que estuviera en esa situación? Pues mira, es que tenemos muchas creencias que no son ciertas, o sea, nos creímos lo que nos dijo nuestro papá, nuestra mamá, nuestros profes, los hermanos, los tíos, y todo eso es como un baúl que tenemos ahí de creencias que no son ciertas. Entonces Gerardo Smelding, por ejemplo, dice mucho eso, revisa, no creas en nada, verifícalo, porque yo creía que era tímida, yo creía que no servía para teatro, yo creía que eso no era lo mío, y resulta que terminé trabajando en esto. Entonces es súper importante replantearnos todas las creencias que tenemos, atrevernos a incomodarnos, porque yo doy, por ejemplo, creatividad en EAFIT y doy trabajo en equipo, y la manera de ser creativo es incomodarse. O sea, si siempre hago lo mismo, pues siempre voy a tener los mismos resultados. Conocido, a mirar lo desconocido, a estar ahí, yo empiezo a conocer un montón de cosas mías que están dormidas, que están ocultas y que pueden ser talentos que tengo dormidos. Entonces, como que ese tabú, yo no sirvo para teatro,
hay que atreverse a atravesarlo, porque realmente lo que yo he encontrado es que te abre las posibilidades. Tú siempre, por ejemplo, tú siempre te ríes de la manera en que se ríe Catalina, o la manera en que habla Germán, ¿cierto? Como que tenemos un rol súper definido, y con el teatro tú te atreves a abrir el abanico de gestos, de posibilidades, de pensamientos. Si eres muy cuatro, por ejemplo, si estás en la personalidad cuatro, te vas para el uno y juegas a ser el uno, que es el perfeccionista, o te vas para el siete. Entonces el teatro también te permite como salirte como de esa cárcel que a veces es la personalidad, porque cuando estamos atrapados en un número, estamos ahí, que solo podemos ser eso, y el teatro te permite pasar como por todos los 9 puntos, que en algún momento uno necesita el conciliador para hacer algo, en otro momento uno necesita el investigador para hacer algo, o el leal, o el perfeccionista, o el exitoso. Entonces yo pues recomiendo poder abrirnos a nuevas posibilidades que nos traen un despertar de talentos, y un despertar a una nueva conciencia y a ver la vida de otra manera. ¿Qué del teatro hay en Eneagrama y qué del Eneagrama hay en teatro? Si vemos la herramienta del Eneagrama por un lado y vemos el arte del teatro por otro, ¿no? ¿Qué de Eneagrama está incluido en el arte del teatro y qué del arte del teatro está en el Eneagrama? Bueno, se nos congeló ahí la imagen, vamos a ver. Íbamos bien, íbamos bien. No sé si Catalina me está escuchando. Si me escucha, la imagen se congeló, tampoco te escuchamos. Bueno, bueno, parece que se bloqueó, se ha desconectado. Es muy interesante lo que acaba de decir Catalina porque si hay una cosa que sucede en nosotros los seres humanos es que nosotros hacemos tránsitos inconscientes hacia los diferentes estilos de personalidad. Y lo que Catalina nos está mostrando aquí con el eneagrama es cómo hacer esos tránsitos conscientes, cómo moverme de manera consciente hacia otros puntos del eneagrama. Esa sería mi pregunta ¿Me siguiente. estás viendo? Ahora sí te veo y te escucho. ¿Escuchaste mi última pregunta? Sí, sí, Bueno, ¿cuál es como esa simbiosis? sí, ¿qué hay de cada Así se uno en el otro? llamaba mi primera marca, simbiosis. A ver, en el teatro tú tienes un personaje, ¿cierto? Y para tú hacer un personaje, tú tienes que meterte en el personaje, sentir el personaje, ver la vida como ese personaje la ve, y solo cuando tú te lo crees, tú lo proyectas afuera en el público y el público se lo cree. Si tú estás haciendo de exitoso pero no te lo crees, sino que simplemente estás actuando, el público va a sentir que ahí hay algo como falso, ¿cierto? Entonces cuando uno se lo cree, uno se mete en ese personaje y uno ve la vida como ese personaje. Y para mí todos tenemos un enneagrama dentro, o sea, todos tenemos los 9, ¿cierto? Todos pasamos Sí. por los 9, solo que nos acostumbramos a estar más en unos que en otros. Entonces la posibilidad de entrar a esos personajes que de pronto no son tan conocidos para ti, que por ejemplo que yo nunca vaya al 8 y que me cueste entrar en el 8 y que no sepa estar en el 8, yo meterme ahí en el 8 y atreverme a estar en el 8, empiezo a descubrir esa energía que hay en mí, que tengo ahí desconocida, y eso me permite darme cuenta y conocerme más, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en el uno y qué hay en el otro? Que con el teatro tú te metes en un personaje y el eneagrama son los personajes, ¿cierto? El eneagrama te dice cuáles son los personajes que hay en este mundo, cuáles son los guiones, cuáles son los libretos. Cada eneatipo es un escenario, cada eneatipo trae personajes distintos, trae interacciones distintas. Entonces, pues si vemos la vida como un teatro, pues yo pienso que se conectarían muy bien porque tú estás haciendo un rol y tú estás generando un montón de aprendizajes y experiencias desde cómo estás viendo la vida, y eso se proyecta afuera. ¿Me explico o me enredo? Perfectamente. Bueno, Sí. yo te entiendo perfectamente porque pues como conocedor del eneagrama y de todo lo que estás diciendo lo entiendo permanentemente. Y igual me parece fascinante la forma como lo estás exponiendo y las posibilidades que tiene el teatro. Yo les decía Hay a algo, nuestros dinos. Hay algo de ahí que me gustaría contarles, es cómo surge la comedia del arte. En el libro Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo,
él coge los personajes de la comedia del arte y los asocia al eneagrama. ¿Y cómo surge la Sí, comedia del arte? Los actores, que pues en ese momento no eran actores, sino personas con facilidad de interpretar un personaje, empiezan a observar cómo se comportan los personajes del pueblo importantes. Entonces, por ejemplo, empiezan a observar al doctor, cómo es el doctor, cómo saluda al doctor, qué lenguaje tiene el doctor, cómo mira al doctor, qué hace el doctor. Y en medio de la nada en la calle empiezan a actuar como ese doctor y empiezan a recibir un público y el público empieza a decir, wow, igualito, ay, igualito. Entonces de ahí de la comedia del arte salen los personajes característicos que hay en el pueblo, que son el eneagrama, ¿cierto? Está el bufón, está la mamá que le ayuda a todos, la colombina, ¿cierto? En el libro de Claudio Naranjo se explica muy bien y cómo surge de algo espontáneo, de algo natural, de simplemente observar a un doctor cómo es un doctor y eso te da, por ejemplo, el eneatipo 2 del eneagrama. Se, se volvió a ok. ir, No, no, se no, aquí volvió a ir. estás, tranquilo, tranquila, aquí estás. Ah, bueno. Estás sufriendo. Sí. Bueno, tranquila, relájate y crucemos los dedos que esto va a fluir. Bueno, te contaba que yo, ahora que te tuviste que salir y volver a entrar, les comentaba a quienes nos escuchan que realmente lo que estás diciendo es bien interesante porque realmente nosotros tenemos unas conductas de tránsito y nos movemos en todo el eneagrama. Lo que pasa es que no somos conscientes de esas conductas de tránsito. Lo que tú estás, Sí. lo que tú estás diciendo es llevar a nivel de conciencia eso. Entonces, me surge esta otra pregunta. Yo desde hace años estoy muy enfocado en hacer una diferenciación clara entre lo que es el eneagrama real, el que yo llamo el verdadero eneagrama, que para mí el verdadero eneagrama es el eneagrama de la luz, el eneagrama de las relaciones y del aspecto positivo, del aspecto de luz. Pero obviamente que para poder llegar a eso necesito pasar por el trago amargo de reconocer el trabajo de la sombra. ¿Cómo manejas tú cuando estás trabajando en esa dinámica tan interesante y que suena muy apasionante, en esos diferentes roles que asumen, si estableces una diferencia de cuando asumo los roles en sombra o cuando asumo los roles en luz? ¿Cómo manejas eso? Sí, muchas veces que surgen situaciones improvisadas, por ejemplo, hay un ejercicio que yo digo, bueno, ustedes tres viven en un apartamento en París, A es como el hijo del dueño y B y C están ahí arrendando. A está esperando una carta muy importante que tiene dinero, tiene euros, y resulta que B, la abre, coge la plata, deja ahí, C la vio y no dijo nada y A se dio cuenta. Entonces A cree que es C, pero fue B y C vio a B, ¿cierto? Es un enredo que yo lo pongo y muchas veces ahí pues como que salen cosas muy oscuras, pues el que no dice la verdad, el que le echa la culpa al otro sabiendo que él fue, sale como esa oscuridad, pero a mí lo que más me gusta, pues de lo que hago es que no juzgamos nada, sino que nos atrevemos a que salga la oscuridad, porque a través de la oscuridad es que encuentro la luz, ¿cierto? Si yo me permito atravesar la oscuridad, eso me va a llevar a la luz, pero si yo rechazo mi oscuridad y la bloqueo y esto no es conmigo, entonces yo no me voy a meter a las pasiones del enneagrama porque eso es oscuridad, no, 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 pues ellas más van a controlar mi vida. Jung dice que lo que no aceptamos te somete, ¿cierto? Y lo que aceptamos se transforma. Entonces yo me permito como que entren hasta cierto punto, tampoco sin límites, pues, sino hasta cierto punto, simplemente para ver eso y ya después hacemos la misma situación llevándola como a la luz. ¿Cómo resolveríamos esto de una manera amorosa, sincera, sana y donde si hay que reconocer un error se reconoce, si hay que decir la verdad se dice, entonces pasar como esa situación así oscura, la telenovela, después a la resolución, es muy bonito porque no es algo pensado, sino que la gente lo está actuando y está saliendo de ellos. Entonces es una resolución que se vuelve muy bonita y ellos descubren como, ve, pues me salió esto de mí, qué bonito, ¿me entiendes?
es como encontrar esa luz dentro de uno mismo a través de una situación oscura que salió. Bueno, retomemos un tema que tiene que ver con la verificación, porque es que lo importante de todo este tipo de cosas es cuando tú lo verificas en tu propia experiencia. Entonces retomemos un poquito. Cuando tú conoces el eneagrama, viajas a Barcelona, entonces te considerabas o te comportabas como una persona tímida, como una Tímida, persona sí. de pronto retraída, ¿no? Como una Como que persona que de pronto... tenía mis espacios, como con mis amigas de confianza, era necia, no era Ajá. así, era espontánea, necia, juguetón, como con la gente que no tenía tanta confianza y ante grupos, pues como ante la mirada del otro, era más bien, sí, como retraída y tímida. Pues no Bueno, confiaba. digamos que escogiste la ingeniería mecánica, algo muy racional, algo aparentemente muy frío, ¿no? Algo muy acorde de pronto con tu comportamiento en ese momento. ¿Listo? Ok, unos años después, tú empiezas a hacer algo totalmente diferente, ser muy extrovertida, pues uno entiende que al menos una persona cuando está en el teatro, cuando está en la escena, pues se desdobla, hay un desdoblamiento, se asumen unos roles y se pueden manifestar cosas absolutamente maravillosas. ¿Qué pasó con la ingeniería? ¿En dónde quedó la ingeniería y en cuánto tiempo lograste esa transformación? Pues a ver, la ingeniería yo creo que me dio una estructura, una lógica, unas bases y como a mí lo que más me gustaba como de la ingeniería y por eso la escogí era la física, como entender cómo funcionaban las cosas. Pues soy curiosa y yo quiero entender cómo eso, por qué es así, por qué funciona. Entonces yo siento que ahora lo que estoy trabajando es con la mecánica de la personalidad, o sea, no es la máquina física, sino la máquina humana. Y yo creo que me dio esa estructura para comprender bien los mecanismos, porque la personalidad son mecanismos y palancas, que si tú le oprimes un botón sale esto y si le oprimes otro botón sale esto. Entonces yo creo que la ingeniería me ayudó como para ver esa máquina y comprender. En este momento no estoy trabajando con ingeniería, pues, pero me encantan las plantas industriales. Pues cuando yo trabajaba en Serbunión me encantaba cómo era todo ese proceso de producción que donde pasaba primero por la lavadora, la lavada de botellas, después la llenadora, después la pasteurizadora. Y para mí eso es el eneagrama, como que es una línea de producción donde cada uno tiene su función y donde la llenadora tiene que ser la llenadora, porque si la llenadora está lavando botellas, sabiendo que su función es llenar, y eso pasa a veces con los seres humanos, como que uno no sabe quién es, entonces uno está haciendo lo que no le corresponde, uno está como en el lugar equivocado, uno no está donde más puede brillar. Entonces me parece muy bonito uno poder saber como cuáles son sus funciones, cuál es su mejor manera de ser eficiente y sacarlo mejor. Gurdjieff decía, por ejemplo, o sea, nos la pasamos desperdiciando energía en cosas innecesarias, pues a veces yo me relajo y veo que todo el día tenía este hombro así como tenso. Y ahí es un montón de energía que no necesito, que la podría estar usando en otras cosas. Entonces poder comprender cómo esa eficiencia y usar esa máquina que nos dieron para estar en este mundo al servicio del ser, al servicio de lo divino, al servicio de lo sagrado y usar todas esas características y potenciales que tenemos y esos talentos, desarrollarlos, pues yo digo que es como la ingeniería. Hay una película muy bonita que se llama La invención de Hugo Cabret, se las recomiendo, él dice, mi sueño es reparar máquinas, o sea, lo que a mí más me gusta es reparar máquinas que no están funcionando bien y la manera que funcionen bien es cuando se conectan con el corazón. Entonces yo creo que ahí es una mezcla de cosas, pues yo creo que nada es casualidad. Yo necesitaba pasar por la ingeniería y tengo esa información en mi cabeza, solo que la usa de otra manera y es de una manera más creativa porque me gusta mucho la creatividad y me gusta mucho como darle vueltas a las cosas y mirarlas desde otro punto de vista. Y a veces cuando trabajo en empresas me sirve mucho ser ingeniera porque trabajo con los equipos de mantenimiento, los operarios y yo sé, porque yo estuve en una planta, ¿cierto? Y tengo un máster en dirección de plantas industriales, entonces puedo apoyarlos como desde la parte del ser
y también entiendo cómo es el hacer. Me acuerdo que cuando trabajaba en Servunión yo parecía como la psicóloga, yo era la ingeniera mecánica, pero todos me contaban los problemas, todos se acercaban a mí, como que siempre he tenido como esa facilidad humana y me ha gustado mucho. Entonces no sé si ahí respondo tu pregunta, pero yo en algún momento digo, bueno, eso se unirá en algún momento de una manera más tangible. En este momento todavía no lo veo pues así como tan tangible como uno la ingeniería con lo que hago en este momento. Ok, sí, respondiste mi pregunta. La otra parte de la pregunta era esta. Evidentemente tú nos has descrito un proceso de transformación que básicamente el eneagrama lo que nos muestra es eso. El eneagrama nos muestra el mapa, el camino para retornar a nuestra verdadera esencia, entendida esta como el conjunto de dones, virtudes y cualidades que nos habitan. Esa es la verdadera transformación. Entonces, evidentemente que en ti, y es lo que uno verifica a través del uso del eneagrama, ha habido un proceso de transformación. Ese proceso de transformación, en esa primera parte, ¿en cuánto tiempo se dio? ¿Cuánto tiempo te tomó eso? Pues todavía. O sea, Sí, yo por supuesto, pero conocí el digamos que enneagrama en el eso nunca para. 2005. Pero digamos que, sí, La primera vez que hice un taller de enneagrama fue en el 2008. No dormí una semana antes del miedo, del susto, de pararme frente a 20 personas, hablar yo 8 horas de enneagrama. Tenía mucho susto. Los primeros 10 minutos me acuerdo que estaba súper asustada y ya después fui fluyendo. Y todavía, pues por ejemplo, el año pasado hice una obra de teatro y antes de salir a escenas y todavía me da susto. O sea, no es que yo ya haya superado todos mis miedos, no, ellos ahí, lo que pasa es que ya uno es capaz de como de afrontarlos o de dar el paso y no creerles tanto, porque ya sabemos que todo lo que sea miedo, culpa, es mentira, ¿cierto? La verdad es el amor, la verdad es el ser, la verdad es el amor, ¿cierto? Entonces el miedo no es amor, el miedo es el opuesto al amor. Entonces yo digo que ha sido todo un proceso de caminar, caminar, caminar. Cuando volví de Barcelona yo decía, ¿qué hago? Vuelvo a la ingeniería, me meto con el enneagrama, ¿qué camino cojo? Y bueno, es como de ir sintiendo en cada momento cuáles son las decisiones que hay que tomar, no desde el ego, sino desde el ser, y a veces uno tiende con el enneagrama, yo al principio era, este es un 1, este es un 2, este es un 3, este es un 4, este es un 5, y me acuerdo que una vez una amiga me dijo, si vamos a salir, por favor no hablemos de enneagrama, porque yo estaba súper intensa con el enneagrama, y a veces uno no lo sabe manejar, pues al principio yo decía, me volví muy intensa, ¿cierto? Entonces, y al principio también le daba mucha fuerza al ego, como que bueno, entonces la lujuria, entonces la ira, entonces el orgullo, y como que ha sido todo un camino que todavía estoy recorriendo de cómo darle luz a ese enneagrama. O sea, yo todos los días me pregunto cómo uso el enneagrama para la luz. O sea, cómo uso, porque es el mapa del ego, ¿cierto? Es el mapa del ego. ¿Cómo lo usas para la luz, para el ser, para brillar, para el amor? Y eso es algo que todavía me sigo respondiendo y yo creo que vamos en ese camino. pues bienvenida a los locos del eneagrama y ahora a los locos del eneagrama de la luz, ¿no? Yo desde hace tiempo estoy convencido de eso, por eso desarrollé el eneagrama de la luz, que es el último seminario que desarrollé, donde realmente muestro cómo el eneagrama no solamente es la descripción de la sombra, sino que también mapea ese retorno a nuestra luz. Al escucharte con el tema de cómo el teatro puede ayudar en eso, me fascina verlo cómo lo puedes materializar, me parece algo absolutamente genial. Una pregunta que me gustaría hacerte en este momento, digamos que esa combinación y esa experiencia tuya de tener el eneagrama y volverlo muy práctico, combinarlo con teatro, porque es que el tema del eneagrama es que algunas personas lo dejan aquí, ¿no? Lo dejan en la cabeza. Sí. Y el eneagrama en la cabeza no sirve para nada. O sea, esa información, como información, no sirve para nada. Me parece una cosa bien interesante como al vincularlo con el eneagrama lo bajas de aquí y lo llevas a una experiencia absolutamente diferente. Y muchas veces
se queda en la cabeza y entonces, ¿yo qué soy? Un 3, yo soy un 3, sí, yo soy un 3. Y como que se quedan solo con el número para saber que eso es solo el primer paso, ¿cierto? Eso no es nada, eso es solo el primer paso para ver cuál es tu mecanicidad más fuerte, cuál es tu patrón más fuerte de comportamiento, y de ahí viene el camino, ¿cierto? Como que es súper importante llevarlo al corazón, al cuerpo, no solo dejarlo en la mente, porque si no es una teoría que no la aplicas y lo que haces es clasificar. Entonces tú eres un 1, entonces tú eres un 2, entonces tú eres un 3, tú eres un 4, y ya te quedas como con esa información y se te olvida lo humano, lo espontáneo, que no somos un número. Entonces yo también he peleado un poco con el eneagrama por eso, porque yo digo, no, es que pues si somos unos y a lo que vamos es a la unión, lo que hace el eneagrama es dividir, ¿cierto? Entonces yo lo que necesito es esa división para poder llegar a la unión. Entonces sí, ha sido como una pregunta que yo también he hecho, de no clasificar, no dividir, sino entender más la unidad, que es el círculo del eneagrama, que es la ley del 1. Pero no te pelees con el eneagrama porque el eneagrama no tiene la culpa. Yo he peleado con él. No, las herramientas son neutras. El tema es el uso que tú haces de ella y los mensajeros que transmiten la información. Porque a Entonces, veces me he no. perdido, Germán, a veces me he perdido en el eneagrama por llevarlo a mi cabeza. Por no Exacto. bajarlo, me pierdo y después digo, pero ¿cómo así? Hay que bajarlo. Si no, ya no estoy peleada con él, ya lo amo, lo adoro y siento que es una puerta que te lleva al espíritu, que te lleva al ser. Y para mí, yo siento que hace parte de mí, o sea, el eneagrama me busca y yo lo encuentro y es algo que está en mí, no sé. Totalmente de acuerdo. Ahora yo soy un convencido y promulgo y todo mi trabajo se basa sobre lo experiencial, sobre lo vivencial, inclusive ahora en la era de la virtualidad, del online, cuando yo dije voy a lanzar el despertar del ser online y mucha gente dijo, ¿cómo le ocurre? Eso no es posible, ¿cómo va? No, no, resulta que sí es posible. Lo estás haciendo online, qué Sí, bien. claro, por supuesto que lo estamos haciendo online. Ya esta semana empiezo el tercero. Hicimos el eneagrama de la luz también online y vamos a hacer una introducción al eneagrama todo online. Y realmente estoy sorprendido. Yo le compartí a las personas que no estoy añorando ni estoy extrañando la versión presencial. Estoy muy cómodo en este nuevo ámbito y estoy descubriendo cosas absolutamente maravillosas. Ya tendré la Qué oportunidad de bonito. conversar contigo al respecto porque me surgen una serie de inquietudes. Una de las cosas que me gustaría, esa es la primera oportunidad que tengo de estar contigo en una de esas experiencias. Yo soy uno de los que digo que para el teatro nada que ver. Yo lo máximo que recuerdo era cuando niño que hacía llorar a las mamás el Día de la Madre con las declamaciones que hacía, pero era muy niño, muy Pero inocente. entonces mira que sí, Claro, por sí, lo supuesto, tienes ahí. por supuesto. Y cuando estoy en los seminarios sale mi ala 7 y entonces me puedo volver muy histriónico y todo lo demás. Pero me encantaría tener la oportunidad de estar contigo en un espacio de eso, ¿no? Para darle con todo y además ver esa dimensión que sería un aporte bien interesante a la parte vivencial. Pero bueno, tú eres la invitada y quiero enfocarme los minutos que quedan en ti y ni más que en ti, en tu Hay trabajo. algo que me parece importante decir, casi todas las personas que al principio me dicen, esto no es lo mío, no sirvo para esto, tienen resistencia, son los que más disfrutan. Es como que a lo que te resistes es porque hay una tensión en ti ahí y hay algo que no has descubierto de ti. Siempre me pasa eso, los que al principio tienen más resistencia, al final son los que más disfrutan. Entonces, De acuerdo, ojalá la maravilloso. gente se atreva. Bueno, aquí me hacen una pregunta que dónde queda grabado el live. El live queda grabado aquí en Instagram, va a quedar en mi sitio de Instagram y también queda en mi canal de YouTube, que es Humanizarte Digital. Pueden entrar a mi canal de YouTube y ahí van a encontrar la gran mayoría de los live que he hecho. Los primeros no quedaron grabados y todos los webinars que hemos hecho y otras cosas más que están ahí en el canal. Cada día está más con más cosas. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta. En este momento, la humanidad está pasando por un momento único en la historia de este planeta y de esta humanidad. Es una oportunidad absolutamente maravillosa que el universo nos está dando, porque nos está apoyando para
que el proceso del despertar a una nueva conciencia no se siga aplazando más en aquellas personas que decidan hacerlo, porque al final, desde el libre albedrío, es tu decisión. Desde esa visión que tú tienes del eneagrama, que en esencia la compartimos porque es el enfoque del eneagrama de la luz, desde esa experiencia tan maravillosa con el tema del teatro como elemento transformador, ¿tú cómo ves este momento que está viviendo el planeta? ¿Y cómo ves lo que nosotros podemos hacer en ese proceso de transformación personal a que nos está invitando lo que está ocurriendo en este momento en el planeta? Pues mira, es que el ego siempre nos lleva hacia afuera. El ego siempre nos lleva a buscar el placer afuera, el amor afuera, los deseos, todo. Y estábamos muy afuera, o sea, como que nos estábamos volcando a encontrar la felicidad en el exterior, en una finca, en un carro, en una casa, en una pareja, en una persona. Y como que yo creo que la vida nos dijo, hey, paren, que es que por ahí no es. O sea, es adentro. Y si tú no tienes felicidad adentro, no la vas a encontrar afuera. Y si tú no te conectas contigo, no te vas a conectar con el otro. Entonces yo creo que este es un pare para que todos volvamos como hacia la esencia, hacia adentro, hacia nuestro corazón, hacia mirar qué es lo verdaderamente importante, porque es que uno en este mundo de tanta televisión y tanto mercado y tantas cosas externas, uno se empieza a perder y se le olvida lo esencial, como dice el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces en este momento te quitan como todos los distractores para que podamos volver a nosotros y como realmente conectarnos y desde ahí recrear nuestra vida. Y por eso dicen tanto reinventarnos, que mucha gente dice, no quiero más esa palabra, pero realmente es como ese crear desde la verdad, desde lo que verdaderamente somos y no desde la carencia, que es lo que hace el ego. El ego te pone a crear mil cosas desde que no tienes, desde que te hace falta, desde las carencias. Y para mí por eso es tan importante que el eneagrama vaya acompañado de algo espiritual, porque es que si tú solo te quedas en la personalidad y no entras como a la parte del ser, a la parte de la verdad, del amor, de que hay una confianza, que no estamos solos, entonces uno se queda ahí. Pero cuando realmente uno le mete ese lado espiritual, cada uno como se lo quiera meter, ahí es donde realmente uno puede salir como de esa cárcel de la personalidad que te lleva a buscar y a buscar afuera, y es un pozo sin fondo que uno nunca llena, porque entonces el exitoso tiene un título, después tiene otro, después tiene otro trabajo, después tiene otro, y siempre hay un desasosiego porque no está buscando adentro. Entonces yo lo que creo es que es un momento para mirar adentro y mirar realmente quiénes somos y conocernos, como en Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta al gato qué camino cojo. Entonces ella dice, entonces el gato le dice, pero ¿para dónde vas? Dice, no sé, antes no importa qué camino coja, ¿cierto? Porque es muy importante tener un propósito, porque si no sabemos para dónde vamos, no importa coger por acá, por acá, por acá, por acá, y entonces uno se pierde y en esa se la pasa Alicia, perdida en ese hoyo negro que es su oscuridad. Hasta que realmente cuando tenemos un propósito claro, un propósito superior, entonces ya sabemos para dónde vamos y ya sabemos que eso es lo fundamental. Y pueden llegar mil distractores y mil cosas, pero uno ya sabe para dónde va. Como Gurdjieff, que habla del carruaje, ¿cierto? Que somos caballo, que somos emociones, que somos el cochero, que es la mente, y que somos el carro, que es el cuerpo físico. Si no hay un amo adentro, ese carruaje va para cualquier lado. Pero si el amo dice es que vamos para Cartagena, pues vamos para Cartagena y todo va a ir hacia Cartagena. Entonces es como ir a mirar ese amo de ese carruaje, que realmente sí lo pongamos donde tenga que estar y si realmente sí lo escuchemos y si tengamos ese propósito para que todos nos alineemos. Perfecto. Bueno, otra pregunta ya a 10 minutos el final de esta maravillosa conversación. Si hago un poquito la síntesis de las bondades de trabajar el eneagrama con el teatro, pues digamos que la bondad más grande es que esa combinación de teatro y eneagrama te ayuda de una manera absolutamente clara a identificar las conductas de tránsito que puedes tener desde la sombra, lo que yo llamo la dinámica de sombra, moviéndote a diferentes puntos del eneagrama. Lo más bello y lo más hermoso es que de la misma manera, en la dinámica de luz,
yo puedo ir a los diferentes puntos del eneagrama integrando en mí las cosas positivas de cada punto del eneagrama. Porque al final, como tú bien lo decías, se trata de la unidad. Y la unidad está fragmentada en los diferentes puntos del eneagrama. Cuando yo logro incorporar todo eso en mí, entonces pues estoy logrando ese proceso de transformación, ese camino a mi verdadera esencia. Sí. Digamos que ahí el tema del eneagrama y meterme en esos personajes de una manera como que me meto y no me meto, como que estoy haciendo teatro, pero me estoy dando cuenta, y me imagino que es lo que le puede pasar a la gente cuando se mete ahí y sin darse cuenta, es como cogerlo con los calzones abajo, ¿no? Sin darse cuenta, sí, se está involucrando y se está dando cuenta de cosas. Entonces digamos que veo ahí como lo más destacado de eso. ¿Qué otra cosa verías tú como fascinante en esa función del eneagrama y el teatro que le puede apoyar a las personas en su proceso de transformación? Eso que dices, se me viene un libro muy bonito que se llama Dejar ir, que enseña como un método de cómo meterse en la oscuridad para dejarla ir. Y es eso, o sea, es hacer el teatro sabiendo que no somos eso, pero hacerlo porque es importante meterse en esa emoción, llorarla, sentirla, patalearla, gritarla, o lo que haya que hacer para después decir bienvenida, gracias y te dejo ir, no te necesito más. Pero si tú lo haces solo desde la razón, eso no funciona. Jung dice, para que haya una verdadera transformación, debe estar implicada la emoción, porque la emoción es donde quedan como las huellas. Entonces el teatro sirve para tú meterte ahí, darte cuenta que no eres eso, simplemente hay un personaje en ti que está sintiendo eso, lo dejas salir, lo dejas expresar y lo dejas ir, ¿cierto? Por eso digo que es tan importante lo espiritual, porque entonces si no uno se queda ahí, como que no hay esa liberación y esa puerta que realmente te libera. Entonces para eso me parece fundamental. Para mejorar tus talentos también. Hay personas muy tímidas que confían muy poco en ellas mismas, que les cuesta hablar en público, que no se consideran como creativas. Entonces atreverse a meterse ahí es una manera de empezar a confiar en ti. También para asociar, o sea, porque en la impro hay unas reglas de la impro que a mí me encantan, que son reglas de la vida también, que es aceptar, o sea, todo lo que el otro propone lo acepto. Eso es aceptología de Gerardo, ¿cierto? Aceptar la vida como es, no como yo quiero que sea, sino como es. La otra es escuchar, o sea, escucho las propuestas del otro, escucho las mías y a través de eso construyo, porque muchas veces uno se queda con la idea, bueno, en esta improvisación te va a invitar a cine, te va a invitar a cine, y llega uno y el otro te propone otra cosa, no, es que te va a invitar a cine. Entonces ahí no hay una fluidez, ¿cierto? Otra es que todo nos lo sabemos, entonces como confiar en que listo, me llegó esto, yo soy el doctor y me la creo, ¿cierto? Esa confianza que se hace en un laboratorio para llevarse a la vida. Y la otra es que no hay error. Eso es el más bonito de todo, o sea, todo lo que pasa es necesario y perfecto, o sea, todo lo que pasa lo uso como un detonante para construir, para complementar lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, uno está en una improvisación y llega un helicóptero, en ese momento uno podría decir como, ay, esto no me está dejando. No, lo incluyo, porque todo lo que pasa lo incluyo. Por ejemplo, en una obra de teatro que dice que se llama El Patio de Rosita, que son las 9 personalidades en un restaurante pidiendo almuerzos, llega el 3 así súper exitoso hablando por teléfono, que era yo, y me tocó bajar por las escaleras del teatro y me resbalé porque tenía tacones. Entonces, ¿qué hice? Incluirlo porque si yo me quedo en el error, entonces ya voy a señalar, paro la fluidez, paro todo y eso no me permite continuar. Entonces que los errores sirvan para aprender y para como equipo solucionarlos, porque en la impro funciona también, somos un equipo y todos nos salvamos, o sea, un error de uno es error de todos. Entonces tiene un montón de elementos súper bonitos que es como un laboratorio de la vida donde puedes jugar y puedes inventarte que estás en Francia, que estás en Inglaterra, que estás en la luna, y entonces ahí tu mente se abre a nuevas posibilidades, que eso es súper importante para la creatividad. Yo a mis alumnos lo que les enseño es abran su mente porque uno siempre está acostumbrado a lo mismo y uno tiene que entrenar como esas neuronas que abran nuevos caminos para desarrollar su creatividad. Entonces yo creo que tiene un montón de, no, es que a mí me encanta y además que es súper divertido, o sea, yo hago un taller, yo me río parejo porque salen unas cosas
divertida. Entonces, en la medida que te vas conociendo, vas disfrutando, te vas divirtiendo y vamos pasando bueno. Entonces, para mí es súper bonito. Podría ser posible, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, un grupo familiar, conozco familias enneagramadas, ¿no? Que conocen el enneagrama. Un grupo como una familia podría usar la técnica de la improvisación sin necesidad de estar con un maestro como tú o con una persona que maneje el tema. ¿Podría? Pues, a ver, es importante, si lo quieren usar como para el autoconocimiento con el eneagrama, pues sí sería importante que conocieran el eneagrama para ver lo que sale ahí, porque si no es solo impro, que también está bien. La impro sola te da aceptación, te da escucha, te da creatividad, te da muchas cosas, pero no te da esa profundidad de conocer la personalidad. ¿Cierto? Podría funcionar para hacer impro, que también da muchos elementos, pero sí es importante que si la vamos a hacer con eneagrama, que haya alguien que conozca el eneagrama para aprovechar todo lo que sale, porque es que sale demasiada información que tú no la ves si tú no conoces el eneagrama. Entonces, sí, dependiendo del propósito, ¿cierto? Como que si es para el autoconocimiento profundo, sí sería muy bueno ir al eneagrama como una brújula y entender, es que estabas acá, esto fue lo que pasó, eso es lo que yo hago siempre. Después hay una reflexión después de los ejercicios de impro y la miramos a través del eneagrama. Y de hecho creé un juego, que es un juego que dura 24 horas, con dados, con fichas, con tarjetas, que es para conocer la personalidad. Ese juego lo he aplicado en colegios, para niños que, por ejemplo, una niña decía, yo no sé qué estudiar, no sé qué estudiar, y quería estudiar aeronáutica o ingeniería aeroespacial, unas cosas súper elevadas, y al final del taller me dijo, no, es que yo estoy identificada con un 3 exitoso y me estoy dando cuenta que yo quiero desagradar a mi papá, yo lo que quiero ser es profesora de niños, porque me encantan los niños. Entonces mírame el cambio cuando se conecta con ella y deja de estar tan identificada en ese exitoso de querer agradarle a su papá. Entonces sí, yo creo que es importante, eso lo descubrió porque por el eneagrama, si solo hubiera sido impro, pues no sé a qué hubiera llegado, pero ahí al identificarse con que estaba metida en la exitosa de agradar, de ser admirada para que su papá la vea, entonces eso le permite desidentificarse y encontrar lo que realmente quiere. Bueno, ya nos quedan 4 minuticos. Empecé compartiendo con nuestros amigos la experiencia grata que tuvimos hace 11 años en San Francisco, cuando fuimos ponentes en la Conferencia Internacional de Enneagrama de la IA en San Francisco, California. Quiero finalizar comentando algo sobre eso. Es que, como recordarás, en 3 días habían algo así como 52 ponencias, ¿recuerdas? En 3 días, simultáneas, ¿no? O sea, uno va a una conferencia, eso es una locura, y es por las múltiples aplicaciones que tiene el enneagrama. Y hoy en día sí que es cierto que con este tema eh, del famoso reinventarse, que a muchas personas ya las tiene hasta aquí, Sí. eh, pues el enneagrama ha tomado un auge absolutamente grande. Pero creo que el mensaje que podríamos dejar tú y yo en este momento, si coincides conmigo, que por todo lo que hemos hablado, es que la clave o lo que es hermoso en el enneagrama es la visión espiritual que tenemos de él. Hay diferentes enfoques y coincidimos en que el enfoque eh, más cerca del ser humano es el enfoque espiritual que tiene el enneagrama. En segundo lugar, usarlo como un elemento transformador desde la luz, para que aprendamos a conocer y a integrar eso. En tercer lugar, que así como hay un tránsito de sombra, hay un tránsito de luz, entendido como una dinámica de luz para buscar la unidad y integrar todos los puntos del enneagrama en uno mismo. Y bueno, se me ocurre que podíamos pensar en una segunda parte de esta conversación, que puede ser a través de un webinar o de pronto un taller, qué sé yo, donde podamos hacer algo bien Buenísimo. interesante, donde podamos hacer algo bien interesante, donde podamos dar herramientas para que las personas o trabajen con la impro, como tú la llamas, con la improvisación, o si quieren ir mucho más allá con el eneagrama. Lo otro claro es que, como tú dices, el vivir una experiencia de un seminario de eneagrama o conocer el eneagrama desde tu identificación es apenas el primer paso,
pero es muy importante seguir trabajando con esto y además la herramienta es inmensamente poderosa. Sí, así es. Catalina, me encantó conversar contigo, fascinante escucharte, sentir cómo transmites esa emoción, que la entiendo y la comparto plenamente.